Infierno en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El infierno del transporte en Cuba, un problema que el castrismo no quiere ni va a resolver. ¿Por qué el gobierno prefiere mantenerse enrocado en inservibles estructuras de transporte estatal y no renovar el vetusto parque vehicular? En La Habana hay menos de una guagua por cada 7,000 habitantes, así que moverse en la capital, por no hablar de provincias, es una aventura con violencia, lenguaje de adultos y sexo no consentido, a lo que habitualmente se sobrevive con nervios destrozados y ganas de llorar. Por eso es tan deprimente cuando aparece en televisión el ministro del Transporte sin ofrecer solución, culpando a los sospechosos habituales, COVID, embargo, crisis mundial, de que las bases principales de transporte de todo el país hayan estado trabajando prácticamente sin piezas de repuesto los últimos 3 años, por lo que la disponibilidad técnica ha estado por debajo del 50%, lo que conllevó a que los niveles de carga de importación y exportación operada en los puertos se redujeran más del 44%. Aburrida verborrea para describir un país semiparalizado, donde solo funciona la mitad de las pocas guaguas, camiones, barcos, trenes y aviones existentes. Hace apenas 3 años. Ni Afganistán debe estar en situación semejante. Lo del transporte y el castrismo es como poco enigmático, pues es difícil entender por qué este no rentabiliza su monopolio del comercio exterior importando vehículos para vender a particulares, lo que le reportaría beneficios a la vez que dinamizaría notablemente todos los renglones de la economía y como colofón para un negocio redondo, disminuiría el disgusto popular por la dificultad de trasladarse y hasta aminoraría los enormes gastos sanitarios asociados a las múltiples enfermedades provocadas por el smog de motores antiguos y en mal estado. ¿Será que para el gobierno valen menos esos beneficios económicos y humanos que el beneficio político de mantener a la población inmóvil y desconectada? Aunque viva en municipios adyacentes, siempre preocupada y ocupada por cómo va a desplazarse. Es posible que el gobierno no quiera privatizar en demasía el transporte para que no se desarrolle un grupo que lo confronte. En cualquier nación democrática, los transportistas paralizan ciudades si sus intereses son afectados, incluso en la Cuba totalitaria. Son los únicos trabajadores que han amagado ya al menos 2 veces con iniciar algo parecido a una huelga, aunque luego no lo concreten por falta de liderazgo y temor a la represión. Pero eso podría cambiar si el sector del transporte privado alguna vez supera al estatal, consiguiendo con ello una enorme influencia, probablemente temiendo esa fuerza que podrían adquirir los transportistas particulares, aún sabiendo que la privatización es la única salida para uno de los dramas más sangrantes de la cotidianidad cubana y además algo que podría reportarle mucho dinero. El gobierno prefiere mantenerse enrocado en inservibles estructuras de transporte estatal y en no renovar el vetusto parque vehicular. Gran miedo a esa privatización debe tener el castrismo, porque hace mucho podía haber comenzado a vender vehículos modernos a los actuales propietarios de dinosaurios, dinosauricos carros americanos y obsoletas chatarras rusas, en una operación similar a la hecha en la revolución energética, cuando el gobierno cambió electrodomésticos antiguos de alto consumo energético por equivalentes modernos más eficientes. Solo con esa operación, tal como está cautivo el mercado cubano, hubiese el castrismo recaudado millones de dólares, ayudado a controlar la inflación y de propina se habría quedado con millones de toneladas de chatarra de acero que muy bien vendrían a su industria siderúrgica. En un segundo momento ya sabemos que el castrismo le gusta ir por fases. Podría haber autorizado las importaciones a una pyme privada, entre comillas, propiedad de algún sobrino de Raúl u otro hijo de la primera dama, que también sabe colocarlos la señora,
para que se forren importando vehículos a valores que pueden fácilmente duplicar en la isla. En cambio, lo que ha hecho el gobierno han sido intentos fallidos de vender Peugeots como si fuesen Ferraris, en lo que parece más un esquema intencionalmente absurdo para obstruir la entrada de carros modernos a Cuba, que uno para mejorar el parque automotriz. En fin, siendo el transporte uno de los pocos sectores que el cleptómano Fidel jamás pudo estatalizar del todo, no puede explicarse por razones económicas por qué el castrismo no haya profundizado su privatización durante estos últimos años de supuesta apertura. Ese inmovilismo se debe entonces a mezquinos cálculos políticos de un gobierno que, temiendo perder poder, se niega a autorizar algo que tanto beneficiaría al pueblo, pues, al fin y al cabo, el transporte como el resto de la economía está supeditado. Entre otras noticias, los dirigentes y los medios oficialistas que replican el dedillo de su discurso hacen recaer las culpas de la escasez y los altos precios en revendedores, coleros, intermediarios, carretilleros y dueños de establecimientos privados. Una táctica recurrente del régimen de la continuidad castrista es la de eludir su responsabilidad por las penalidades que ocasionan a la población su ineptitud y sus políticas fallidas, culpando primero que todo al embargo y luego a personas ambiciosas, inconscientes y que no son capaces de pensar como país y ponerse a la altura del momento histórico que vive la revolución. Supuestamente. Así, los dirigentes y los medios oficialistas que replican al dedillo en su discurso hacen recaer las cúpulas de la escasez y los altos precios en acaparadores, revendedores, coleros, intermediarios, carretilleros de frutas y viandas, dueños de establecimientos privados, utilizando la miseria como herramienta de control social, llevándonos a niveles de indigencia, fomentando la envidia y la vileza, poniendo a chocar a unos cubanos con otros, alentando la chivatería, confunden y distraen a la gente para que no razonen acerca de las causas y los verdaderos culpables de los problemas. Esta táctica ha sido aplicada sistemáticamente en los últimos 2 años, para evadir la responsabilidad del régimen por la inflación fuera de control que provocó el fracaso de la llamada tarea de ordenamiento, implementada en el peor momento posible, en un país azotado por la pandemia del COVID-19 y en medio de las sanciones impuestas por la administración de Trump. Lo increíble es que todavía logre el régimen que haya personas que crean que los cuentapropistas son los culpables de que no nos alcance el pan en las panaderías, de los elevadísimos precios de los alimentos y del caos en el transporte público, y esperen que sea el régimen, cual justiciero Robin Hood luchando por los pobres, que por algo proclama ser comunista, el que racionando, topando precios, imponiendo multas y decomisando mercancías resuelva la situación. Hasta ahora, esos métodos reminiscentes del comunismo de guerra bolchevique, que van en contra de las leyes del mercado y de las reglas básicas de la economía, lejos de aliviar los problemas, los han agravado. Pasa cuando topan los precios de los productos agrícolas y se quedan vacías las tarimas de los agromercados. Ha pasado cada vez que topan el precio de los transportistas privados, una medida que al principio es bien acogida por la población, pero que inmediatamente después es repudiada, cuando no hay cómo trasladarse porque no hay carros que compensen la escasez de guaguas, ya que a los choferes no les da la cuenta con las tarifas que les imponen. Los precios siguen disparados, hay escasez y muchos compatriotas, bastantes, pasan por hambre. Nada mejora, pero el ministro de Economía, Alejandro Gil, sigue hablando de medidas antiinflacionarias que nadie sabe en qué rayos consisten, ni cuándo y cómo se aplicarán.
Lo que sí está claro es que las MIPYMES no forman parte de ese inescrutable plan antiinflacionario del que tanto hablan Alejandro Gil y el primer ministro Manuel Marrero. Todo lo contrario, los precios de los productos que revenden, porque la mayoría de las MIPYMES no producen, sino que revenden, son más altos, mucho más altos que los de los establecimientos privados y hasta de las onerosas tiendas en el mercado libremente convertible, lo que es mucho decir. Y si tienes el dinero, estás obligado a pagar a precios exorbitantes los productos que solo allí se pueden encontrar, como el aceite y la leche en polvo. La población se queja de los precios abusivos de las MIPYMES, y si no se pregunta con qué dólares las MIPYMES importan los productos que revenden, es porque se sabe que detrás de la mayoría de ellas, de las que tienen productos importados para revender, está el régimen. Las MIPYMES son el nuevo invento del castrismo para burlar las leyes del embargo y atraer a inversionistas extranjeros para engatusarlos, aparentando que en Cuba se está produciendo reforma de mercado. Estamos hablando de las MIPYMES que operan con ventaja y respaldo oficial, las que están en manos de exmilitares, exfuncionarios, sus parientes, amigotes y otros aspirantes a la piñata del fiel cardumen que sigue a la élite y que se convertirán en los oligarcas al modo putinesco. Las otras MIPYMES, las que no tienen padrinos, sobrevivirán unas pocas. Las demás serán ahogadas por los impuestos, las restricciones y la competencia desleal. Y cómo no, también caerán por las quejas y las denuncias de algunos pobres diablos a los que desde niños les inculcaron que chivatear es un deber de todo revolucionario. Hace poco en una cola escuché a un anciano bastante maltrecho y con cara de pocos amigos que decía que hay que hacer como él, que denuncia todo lo mal hecho, lo mismo por los vendedores callejeros o el bodeguero que por los dueños de negocios o los choferes de alquiler, porque decía, es importante que los de arriba se enteren para que no pase como con Fidel, que si no iba a los lugares y veía las cosas, le pintaban maravillas y lo tenían engañado. Y si eso era con Fidel, dime tú con Díaz-Canel, que siempre está tan ocupado con las reuniones. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.